Auviblio. Auviblio presenta Decisiones audaces para superar obstáculos. Escrito por Horizon Sweet Marden. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Mentalidad Ganadora. Cómo conseguir el éxito. Si te lo perdiste, suscríbete y activa las notificaciones para que no te vuelva a pasar. Decisión. Resuélvelo y serás libre. Longfellow. Las palabras más cargadas de nuestro lenguaje son las más breves. Sí y no. Una significa gratificación, la otra carácter. Un no rotundo significa un carácter fuerte. Un sí rápido significa un carácter débil, independientemente de cómo lo justifiquemos. T. Munger. El mundo es un mercado donde todo está marcado a un precio fijo, y cualquier cosa que compremos con nuestro tiempo, trabajo o ingenio, ya sean riquezas, facilidad, fama, integridad o conocimiento, debemos mantenernos firmes en nuestra decisión, y no como niños, cuando hemos comprado una cosa y lamentarnos por no poseer otra. Matthews. Un hombre debe dominar su empresa y no dejar que ésta le domine a él. Debe tener el poder de decidir de manera inmediata de qué lado va a cometer sus errores. P. D. Armour. Cuando Roma fue asediada por los galos en tiempos de la República, los romanos se vieron tan presionados que accedieron a comprar la inmunidad con oro. La leyenda cuenta que estaban a punto de sopesarlo cuando Camilo apareció en escena. Arrojó su espada en la balanza en el lugar del rescate y declaró que los romanos no comprarían la paz, sino que le ganarían con la espada. Este acto de audacia y pronta decisión entusiasmó tanto a los romanos que barrieron triunfalmente del suelo sagrado al enemigo de su paz. En una emergencia, la llegada de un hombre rápido, decidido y seguro que tome acción, aunque no sea siempre la correcta, puede transformar la situación. Un hombre así llega a la escena como una brisa fresca que baja de la cima de la montaña, brindando alimento a una multitud desconcertada e indecisa. Cuando Antíoco Epífanes invadió Egipto, que entonces estaba bajo la protección de Roma, los romanos enviaron un embajador que se reunió con Antíoco cerca de Alejandría y le ordenó que se retirara. El invasor respondió con evasivas. El valiente romano rodeó al rey con su espada y le prohibió cruzar la línea hasta que hubiera dado su respuesta. Gracias a la rápida decisión del intrépido embajador, el invasor se vio obligado a retirarse y se evitó la guerra. La pronta decisión de los romanos les hizo ganar muchas batallas y dominar el mundo. Todos los grandes logros en la historia del mundo son el resultado de una decisión rápida y firme. Los hombres que han dejado huella en su siglo han sido hombres de gran y pronta decisión. Un hombre indeciso, un hombre que siempre duda entre dos opiniones, que siempre debate cuál de los dos cursos seguirá, proclama su indecisión que no puede controlarse a sí mismo, que estaba destinado a ser poseído por otros. No es un hombre, solo un satélite. El hombre decidido, el hombre pronto, no espera circunstancias favorables, no se somete a los acontecimientos deben someterse a él. El hombre vacilante está siempre a merced de la opinión del último hombre que habló con él. Puede que vea lo correcto, pero se desvía hacia lo incorrecto. Si decide un camino, solo lo sigue hasta que alguien se opone a él. Cuando Julio César llegó a Rubicón, considerado como sagrado e inamovible, que formaba el límite de Italia, incluso su gran decisión vaciló ante la idea de invadir un territorio
en el que ningún general podía entrar sin el permiso del Senado. Sin embargo, su alternativa era destruirme a mí mismo o destruir a mi país, y su intrépida mente no vaciló mucho tiempo. «La suerte está echada», dijo, mientras se lanzaba a la corriente a la cabeza de sus legiones. La historia entera del mundo cambió por la decisión de aquel momento. El hombre que dijo, «Vine, vi y vencí», no pudo dudar mucho. Él, como Napoleón, tenía el poder de elegir un curso y sacrificar todos los planes en conflicto en el instante. Cuando desembarcó con sus tropas en Bretaña, los habitantes decidieron no rendirse jamás. La mente rápida de César vio que debía comprometer a sus soldados a la victoria o a la muerte. Con el fin de apagar toda la esperanza de retirada, quemó todos los barcos que los habían llevado a las costas de Gran Bretaña. No había esperanzas de retorno. Era la victoria o la muerte. Esta acción fue la clave del carácter y los triunfos de este gran guerrero. La sublime decisión de Satán en el paraíso perdido, tras ser desterrado del cielo, incita a la admiración. Después de unos momentos de terrible suspenso, reanuda su espíritu invencible y expresa esa frase sublime: «¿Qué importa dónde, si yo sigo siendo el mismo?». El poder de tomar una decisión rápida sobre el mejor camino a seguir y de sacrificar todos los motivos opuestos, y una vez sacrificados, silenciarlos para siempre y no permitir que sus pretensiones nos distraigan de nuestro camino, es una de las fuerzas más potentes para alcanzar el éxito. Vacilar es estar perdido. De hecho, el hombre que siempre está dando vueltas, dudando y perdiendo el tiempo, barajando y negociando, sopesando y equilibrando, discutiendo cosas sin importancia, presentando atención a cada motivo que se presenta, nunca logrará nada, pero no hay suficiente positividad en él. El hombre negativo no crea confianza, solo invita a la desconfianza. Sin embargo, el hombre positivo y decidido es poderoso en el mundo y representa algo. Se le puede medir, calibrar. Puedes valorar su trabajo con la energía que utilizará. Se cuenta de Alejandro Magno que, cuando le preguntaron cómo había conquistado el mundo, respondió, no dudando. Cuando a medianoche el paquebote Stephen Whitney chocó contra un acantilado irlandés y se aferró durante unos instantes a él, todos los pasajeros que saltaron a la roca se salvaron. Esta acción los puso a salvo. Los que se quedaron fueron arrastrados por la ola que volvía y quedaron sepultados para siempre. El hombre vacilante nunca es un hombre rápido, y sin rapidez no es posible el éxito. Las grandes oportunidades no solo llegan rara vez a la vida más afortunada, sino que a menudo desaparecen rápidamente. Un hombre sin decisión, dice John Foster, nunca puede decir que se pertenece a sí mismo, ya que, si se atreviera a afirmarlo, la fuerza débil de alguna causa, tan poderosa como una araña, podría apoderarse del infeliz fanfarrón al minuto siguiente, y mostrar con desdén lo inútil de haber probado la autonomía de su entendimiento y voluntad. Pertenece a todo lo que puede atraparlo, y una cosa tras otra reivindica su derecho a él deteniéndolo mientras trata de seguir adelante, como las ramitas y astillas que flotan cerca de la orilla de un río cuando son interceptadas por cada hierba y pequeños remolinos. Un hombre decidido no solo tiene la ventaja de ahorrar tiempo, sino también de energía y fuerza vital que desperdicia el hombre que toma cada argumento por dos lados y lo sopesa hasta que se equilibren, sin decidirse por uno en específico. Por lo tanto, al encontrarse en equilibrio, no se mueve en absoluto por voluntad propia, sino a través de cualquier voluntad de otro. Existirían más hombres puntuales y decididos
si tan solo aprendieran a actuar siempre con rapidez. Un hombre con estas características puede hacer el doble que uno indeciso y perezoso que nunca sabe lo que quiere. Una decisión rápida salvó a Napoleón y a Grant y a sus ejércitos muchas veces. Biblia 365. Hola, tenemos un nuevo proyecto, Biblia 365. Únete a los millones de lectores de la Biblia alrededor del mundo, con las mejores voces de Aubiblio. En el comienzo de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo. Dejaremos el enlace del canal en la descripción. Únete a esta gran aventura. Si hubiesen demorado, habría sido fatal. Napoleón solía decir que, aunque una batalla podía durar un día entero, generalmente en unos minutos críticos se decidía el destino del combate. Su voluntad, que sometió a casi toda Europa, era tan rápida y decisiva en el más mínimo detalle de mando como en la mayor batalla. Su determinación y rapidez para actuar le permitieron asombrar al mundo con sus maravillosos éxitos. Parecía estar en todas partes a la vez. Lo que podía lograr en un día sorprendía a todos los que le conocían. Parecía electrizar a todo el mundo a su alrededor. Su invencible energía contagiaba a todo el ejército. Podía incitar a la acción inmediata y entusiasta a las tropas más aburridas, e inspirar valor a los hombres más estúpidos. Los sí y los peros, decía, están en este momento fuera de lugar, y sobre todo debe hacerse con rapidez. Se pasaba la noche en vela si era necesario, después de cabalgar más de 190 kilómetros, para ocuparse de la correspondencia, los despachos y los detalles. ¡Qué lección para los hombres perezosos, vacilantes y poco entusiastas! La duda de Carlos V, dice Montley, cambió los destinos del mundo civilizado. Tan poderosas eran las opiniones del presidente Washington para determinar las acciones del pueblo, que cuando el Congreso levantó la sesión, Jefferson escribió a Monroe en París: «Verás por sus procedimientos la verdad de lo que siempre te dije, que un hombre lo supera a todos en influencia, que apoya su juicio contra el suyo y el de sus representantes. El republicanismo resigna la nave al piloto. No hay vocación u ocupación que no presente dificultades. El joven que se permite vacilar cada vez que llega a un lugar difícil en la vida no tendrá éxito. Sin decisión no puede haber concentración. Y para tener éxito, un hombre debe concentrarse. El indeciso no puede concentrarse. Disipa su energía, dispersa sus fuerzas y no ejecuta nada. No puede aferrarse a una cosa en el tiempo suficiente para lograr el éxito. Una vocación u ocupación le presenta su aspecto positivo. Se siente seguro de lo que quiere hacer y, lleno de entusiasmo, la adopta como el trabajo de su vida. Pero a los pocos días comienzan a aparecer las espinas. Su entusiasmo se evapora y se pregunta por qué se cree apto para esa vocación. Lo que adoptó su amigo es mucho más adecuado para él. Abandona la suya y adopta otra. Así vacila por la vida, dejándose llevar por cualquier nueva ocupación que le atraiga, sin usar nunca su juicio o sentido común, sino guiado por sus percepciones y sentimientos del momento. Tales personas nunca se guían por principios. Nunca se sabe dónde encontrarlos. Hoy están aquí y mañana allá, haciendo una cosa u otra, tirando por la borda toda la habilidad que habían adquirido al dominar la monotonía de la última ocupación. De hecho, nunca llegan lo suficientemente lejos en nada como para superar la etapa de la monotonía y pasar a la etapa remunerativa y satisfactoria, la etapa de la estabilidad.
Se pasan por la vida en el principio de las ocupaciones, donde siempre resulta más agradable. Estas personas rara vez alcanzan la etapa de competencia, comodidad y satisfacción. Cuenta la leyenda que un poderoso genio prometió a una hermosa doncella un regalo de gran valor si recorría un campo de maíz y sin detenerse, retroceder o vagar de un lado a otro, seleccionaba la mazorca más grande y madura. El valor del regalo debía ser proporcional al tamaño y a la perfección de la espiga. Pasó por delante de muchas, qué magníficas, pero estaba tan ansiosa por conseguir la más grande y perfecta, que siguió sin arrancar ninguna hasta que cada vez más se encontraba con unas más pequeñas y endebles. Finalmente se hicieron tan pequeñas que se avergonzó de seleccionar una de ellas, y al no permitírsele retroceder, salió por el otro lado sin ninguna. Alejandro, con el corazón palpitante por un gran propósito, conquista el mundo. Aníbal, impulsado por su odio a los romanos, cruza incluso los Alpes para cumplir su plan. Mientras otros hombres se lamentan de las dificultades, se esconden de los peligros y los obstáculos, el alma grande, sin causar alboroto ni ruido, da el paso adelante, y así la montaña es superada y el camino se abre. Aprende, pues, a querer con fuerza y decisión. Fija así tu vida flotante y no dejes que sea llevada de aquí para allá como una hoja marchita, por todos los vientos que soplan. Un hombre indeciso es como el torniquete de una feria, que estorba a todos, pero no detiene a nadie. El secreto de todo el asunto era, replicó Amos Lawrence, que habíamos adquirido el hábito de actuar con prontitud, aprovechando así la cima de la marea, mientras que el hábito de otros era esperar a estar cerca de la media marea, para así llegar a los bajos. La mayoría de los jóvenes que se pierden en nuestras ciudades están arruinados por su incapacidad de decir no a los 1000 atractivos y tentaciones que se presentan ante sus débiles pasiones. Si al principio se mostraran firmes y determinantes, un no rotundo podría silenciar para siempre a quienes le solicitan algo. Sin embargo, son débiles, tienen miedo de ofender, no les gusta decir no, entonces se rinden y pronto están en el camino de la ruina. Un poco de decisión a una edad temprana conquistará pronto el derecho a ocuparse de sus propios asuntos. Cuenta una antigua leyenda que un necio y un sabio viajaban juntos y llegaron a un punto en el que se abrían ante ellos dos caminos, uno ancho y hermoso y el otro estrecho y escabroso. El necio deseaba tomar el camino atractivo. El sabio sabía que el difícil era el más corto y seguro, y así lo decidió. Pero al final prevaleció la urgencia del necio. Tomaron el camino más atractivo y pronto fueron alcanzados por ladrones que se apoderaron de sus bienes y los apresaron. Poco después, tanto ellos como sus captores fueron detenidos por los agentes de la ley y llevados ante el juez. Entonces el sabio alegó que la culpa era del necio por haber querido tomar el camino equivocado. El necio manifestó que no era más que un necio, y que ningún hombre sensato debería haber prestado atención a sus consejos. El juez castigó a ambos por igual. Si los pecadores te atraen, no consientas. No hay hábito que crezca tanto en el alma como la falta de decisión. Antes de que un hombre sepa lo que ha hecho, se ha jugado la vida porque nunca supo qué hacer con ella. En muchas de las lápidas de los que han fracasado en la vida puede leerse entre líneas. Se demoró, atrasado en el tiempo, procrastinación, desgano, inercia, nerviosismo, siempre atrasado. Qué trágicos son los fracasos que ocurren cerca del éxito y la felicidad. Los naufragios y las desgracias que se encuentran justo detrás del éxito y justo a este lado de la felicidad
Son recordatorios de la precaución que debemos tomar en la vida. Webster dijo de ese hombre indeciso que es como el mar cuando cambia la marea. Este hombre ni avanza ni retrocede, simplemente flota. Un hombre así está a merced de cualquier suceso fortuito que pueda ocurrirle. Sus días se pierden lamentando los días perdidos. No tiene poder para apoderarse de los hechos que se le presentan y obligarlos a servirle. Para la gente perezosa, desinteresada y apática, la vida se convierte en un trámite aburrido. No se dan cuenta de que posponer constantemente las cosas retrasa su desarrollo personal, capacidades y logros. Su contagio infecta a todo su vecindario. Scott solía advertir a los jóvenes sobre el hábito de perder el tiempo, que se cuela en cada grieta del tiempo desocupado y a menudo arruina una vida brillante. Su lema debe ser, decía Hawk-Ash, hazlo al instante. Esta es la única manera de no perder el tiempo. ¿Cuántas horas se han perdido en la cama, dando vueltas y temiendo levantarse? Muchas carreras se han visto paralizadas por ello. Burton no pudo superar este hábito, y vencido de que arruinara su éxito, le hizo prometer a su criado, antes de irse a la cama, que lo levante a tal hora. El criado lo llamaba varias veces, pero Burton le rogaba que le dejara dormir un poco más. El criado, sabiendo que perdería su chelín si no se levantaba, echó agua fría en la cama y Burton se levantó de un salto. Cuando alguien preguntó a un joven perezoso qué le hacía permanecer tanto tiempo en la cama, respondió, «Me dedico a escuchar consejos todas las mañanas. La industria me aconseja que me levante, la pereza que me quede quieto. Y me dan 20 razones a favor y en contra. A mí me toca, como juez imparcial, oír todo lo que puede decirse por ambas partes, y para cuando termina la causa, la cena está lista». No cabe duda de que, por regla general, una gran determinación suele ir acompañada de una gran fortaleza de carácter. Los hombres que han destacado por su gran firmeza de carácter han sido, por lo general, fuertes y decididos. No hay cualidad de la mente que no simpatice con la debilidad corporal. Y esto es cierto con el poder de decisión, que generalmente se ve afectado o debilitado por las dolencias físicas. Por regla general, es el hombre fuerte físicamente el que lleva el peso y la convicción. Cualquier debilidad corporal, lasitud, falta de tono o vigor, es tal vez lo primero que se siente cuando no sabemos tomar buenas decisiones. No hay nada que inspire más confianza y atraiga más rápidamente la ayuda del banco o de un amigo que la reputación de la puntualidad. El mundo sabe que un hombre puntual pagará sus facturas a tiempo, y por eso se puede confiar en él. Que su primer estudio sea enseñar al mundo que no son de madera y paja, que hay algo de hierro en ustedes. Que los hombres sepan que lo que dices lo harás, que tu decisión, una vez tomada, es definitiva, sin vacilaciones, que una vez resuelto, no te dejas seducir ni intimidar. Algunas mentes están tan rígidas que se sienten desconcertadas y aturdidas cada vez que se les impone una responsabilidad. Tienen bastante miedo a decidir cualquier cosa. El mero esfuerzo por llegar a una decisión inmediata e inquebrantable hace que surjan todo tipo de dudas, dificultades y temores. Y parece que no pueden tener la luz suficiente para decidir ni el valor suficiente para intentar eliminar el obstáculo. Saben que la indecisión es fatal para la empresa, fatal para el progreso, fatal para el éxito. Sin embargo, de alguna manera parecen estar destinados a una introspección enfermiza que los mantiene en un constante estado de incertidumbre. Tienen la energía suficiente para sopesar los motivos,
pero no les queda nada para impulsarse a la acción. Analizan, deliberan, sopesan, consideran, reflexionan, pero nunca actúan. ¿Cuántos hombres atribuyen su fracaso en la vida por no haber aprovechado su oportunidad en el momento indicado, cuando estaba al alcance de sus manos, en el momento oportuno, que a menudo solo se presenta una vez? Se decía que Napoleón tenía a sus órdenes a un oficial que entendía las tácticas de guerra mejor que su comandante, pero carecía de ese poder de decisión rápida y concentración poderosa que caracterizaba a los más grandes líderes militares del mundo. Había varios generales a las órdenes de Grant que dominaban las tácticas de guerra, conocían el país igual de bien y tenían mejor educación, pero carecían de ese poder de decisión para rendirse incondicionalmente ante el enemigo en cualquier circunstancia. La decisión de Grant fue como un destino inevitable. No había vuelta atrás, ni posibilidad de reconsiderarla. Fue su decisión, que se expresó en aquellas memorables palabras en Wilderness. Propongo luchar en estas líneas, aunque me lleve todo el verano. Y que devolvió las palabras, rendición incondicional, al general Buckner, que le pidió condiciones de capitulación, lo que le dio la primera confianza al norte de que la rebelión estaba condenada. Por fin Lincoln tenía un general con poder de decisión, y el norte respiró tranquilo por primera vez. El hombre que quiera ir al frente en esta época competitiva debe ser un hombre de decisión rápida y determinación, como César. Debe quemar sus naves detrás de él y hacer que la retirada sea imposible para siempre. Cuando desenvaine su espada, debe tirar la vaina. No sea que en un momento de desaliento y crisis se sienta tentado a envainarla. Debe clavar sus colores al mástil, como hizo Nelson en la batalla, decidido a hundirse con su barco si no puede vencer. La decisión rápida y la audacia han llevado a muchos hombres de éxito a superar crisis peligrosas en las que la deliberación habría sido la ruina. Edad Hawke. La observación como factor de éxito. Henry Ward Beecher no era tan tonto como para pensar que podría salir adelante sin un estudio sistemático y un conocimiento profundo del mundo de los libros. Cuando fui por primera vez a Brooklyn, dijo, los hombres dudaban de que pudiera mantenerme. Les dije que me dieran tiempo sin interrupciones hasta las 9 de cada mañana, y que no me importaba lo que viniera después. Estudiaba con ahínco durante 4 horas cada mañana. Quienes le veían imaginaban que después recogía el material para sus sermones en la calle. Sin embargo, es cierto que muchas de las cosas más valiosas sobre su predicación las aprendió en la calle. ¿De dónde saca el señor Beecher sus sermones?, preguntaban todos los clérigos jóvenes y ambiciosos del país, y en una ocasión respondió, mantengo los ojos abiertos y hago preguntas. Este es el secreto del éxito de muchos hombres, mantener los ojos abiertos y hacer preguntas. Aunque Beecher era un lector con amplio interés en distintos temas, no le importaban mucho los escritos de los teólogos. Cristo era su gran modelo, y sabía que él no buscaba sus sermones en los escritos de Sanedrín, sino que los recogía mientras caminaba por las orillas del Jordán y sobre las colinas a través de los prados y aldeas de Galilea. Vio que la fuerza de los sermones de este gran maestro radicaba en su sencillez, en su naturalidad. Los sermones de Beecher eran muy sencillos, sanos y motivadores. Palpitaban de vida, tenían el vigor de la sangre roja brillante en ellos, porque como los de Cristo crecían de puertas afuera, es decir, los obtenía en todas partes de la vida y de la naturaleza. Los recogió en el mercado, en Wall Street, en las tiendas,
las obtuvo de los guardafrenos, del mecánico, del herrero, del vendedor de periódicos, del conductor del tren, del oficinista, del abogado, del médico y del hombre de negocios. No observó el desarrollo de la gran batalla humana desde su estudio, como hicieron muchos. Él mismo se metió en el fragor de la lucha. Estaba entre el humo y el estruendo. Allí, donde la batalla de la vida era más encarnizada, él estudiaba sus grandes problemas. Ahora era el problema de la esclavitud. De nuevo el problema del gobierno, o del comercio, o de la educación. Cualquier cosa que afectara a la vida de los hombres. Estaba al tanto de todo. El gran, ajetreado y ambicioso mundo palpitaba para él en todas partes. Una vez que probó el poder y la utilidad del estudio de la vida real, cuando vio que las historias reales eran mucho más contundentes e interesantes, tal y como se vivían en cualquier otro libro, excepto el de la Biblia, nunca volvió a estar satisfecho sin conocer las historias de vida de las personas con las que se encontraba cada día. Vischer creía que un sermón era un fracaso cuando no lograba que una gran masa de oyentes se marchara con una nueva determinación para hacer más por sí mismos, de hacer mejor su trabajo, de ser más concienzudos, más serviciales, más decididos a hacer su parte en el mundo. Este gran observador no solo era un estudioso de la naturaleza humana, sino también de toda la naturaleza en general. Lo vi muchas veces contemplando absorto las bellezas de un maravilloso paisaje, recogiendo la grandeza de la sublimidad de las grandes montañas blancas que tanto amaba y donde pasó muchos veranos. Siempre predicaba los domingos en el hotel donde se alojaba, y grandes multitudes acudían de todas partes para escucharlo. Había algo en sus sermones que sacaba lo mejor de cada persona que lo escuchaba. Estaban llenos de imágenes de hermosos paisajes y atardeceres fascinantes. En ellos se reflejaban las nubes, la lluvia, el sol y la tormenta, las flores, los campos, los arroyos, la evidencia de la creación impresa en las rocas y las montañas que se entremezclaban con los transbordadores, los autos de vapor, los huérfanos, las calamidades, los accidentes, todo tipo de experiencias de vida. La felicidad y el sol, los pájaros y los árboles se alternaban con la pobreza más extrema de los barrios bajos, la gente en camas de enfermos y lechos de muerte, en hospitales y en ceremonias funerarias. Imágenes vitales de éxito y fracasos, de los desanimados, los abatidos, los alegres, los optimistas y los pesimistas. Pasaban en rápida sucesión y se grababan en el cerebro sus ávidos oyentes. Allá donde iba Vischer, continuaba su estudio de la vida a través de la observación. Ninguna otra cosa era ni la mitad de interesante. Para él, el hombre era el mayor estudio del mundo. Él consideraba que uno de los mayores logros de un clérigo era dar a los hombres los valores correctos, destacar lo mejor de ellos, ser capaz de diferenciar entre lo genuino y lo falso, ser capaz de traspasar sus máscaras y leer al verdadero hombre o mujer detrás de ellas. Como el profesor Agassiz, que podía ver maravillas en la escama de un pez o en un gramo de arena, Vischer tenía un ojo como el cristal de un microscopio, que revelaba maravillas en las cosas comunes. Podía ver belleza y armonía donde otros solo veían fealdad y discordia, porque leía el significado oculto de las cosas. Como Ruskin, podía ver la maravillosa filosofía, el plan divino, en el objetivo más pequeño. Podía sentir la presencia divina en todas las cosas creadas. Una observación exhaustiva, dice Herbert Spencer, es un elemento de todo gran éxito. No hay profesión o situación en la que un ojo entrenado no pueda convertirse en un factor determinante para el éxito. Dejémoslo en manos de Osler.
dijeron los médicos en una consulta en la que una preciosa vida pendía de un hilo. Entonces, el gran profesor de la Johns Hopkins examinó al paciente. No hizo preguntas. Su ojo experimentado sacó una conclusión de la más mínima evidencia. Observó atentamente al paciente, su forma de respirar, el aspecto de sus ojos, todo era revelador en su estado, que leía como un libro abierto. Veía síntomas que otros no podían ver. Recomendó una operación que se llevó a cabo y el paciente se recuperó. La mayoría de los presentes no estaban de acuerdo con él, pero era tal su confianza en su poder para diagnosticar un caso a través de síntomas e indicaciones que escapaban a la mayoría de los médicos que estaban dispuestos a dejar toda decisión en sus manos. Al profesor Osler se le llamaba una máquina de rayos X viviente, con ojos adicionales en las puntas de los dedos tan familiarizados con la anatomía que podían detectar un crecimiento o desplazamiento tan pequeño que escaparía a la visión común. El poder inherente a una facultad de observación entrenado no tiene precio. La educación que Vischer obtuvo a través de la observación, manteniendo abiertos sus ojos, sus oídos y su mente, significó mucho más para él y para el mundo que su educación universitaria. No era un gran erudito. No llegó tan alto en la universidad como algunos de sus compañeros, a los que superó con creces en la vida. Pero su mente penetraba en el corazón de las cosas. Lincoln fue otro ejemplo notable de que uno se puede educar a través de la observación. Su mente se detenía y cuestionaba, y extraía el significado de todo lo que se suponía a su alcance. Donde quiera que fuera, tenía siempre una pregunta. Todo lo que veía debía revelar su secreto antes que él lo dejara ir. Sentía pasión por el conocimiento, ansiaba conocer el significado de las cosas, la filosofía que se inmiscuía entre los sucesos comunes y cotidianos. Ruskin dice, cientos de personas pueden hablar por medio de una que puede pensar, pero miles pueden pensar por una que puede ver. Una vez viajé al extranjero con dos jóvenes, uno de los cuales era todo ojos, nada parecía escapársele, y el otro nunca veía nada. Al día siguiente de salir de una ciudad, el segundo apenas podía recordar lo que no le había causado interés, mientras que el primero tenía un genio para absorber conocimientos de todo tipo a través de los ojos, cosas tan triviales que su compañero no notaba en absoluto. Significaban mucho para él. Era un estudiante pobre, pero traía a casa ricos tesoros del otro lado del mar. El otro joven era comparativamente rico y no traía a casa casi nada de valor. Mientras visitaba recientemente a Luther Burbank, el mago de la horticultura, en su famoso jardín, quedé muy impresionado por su maravilloso poder para ver las cosas. Ha observado los hábitos de frutas y flores con tal propósito que ha realizado milagros en el campo de la floricultura y la horticultura. Flores y frutos achaparrados y feos, bajo la mirada de este hacedor de milagros, se convierten en maravillas. Muchos pensaban que George W. Cortelyou seguiría siendo taquígrafo, pero él siempre mantenía los ojos abiertos, buscaba una oportunidad. Los ascensos siempre le miraban a la cara, siempre buscaba el siguiente escalón. Era un observador astuto. Si no fuera por su capacidad para ver las cosas con rapidez y absorber conocimientos, nunca habría progresado. El joven que quiera prosperar debe mantener los ojos, los oídos y la mente abierta. Debe ser rápido, estar alerta, preparado. Conozco a un joven turco que solo lleva un año en este país, pero habla nuestro idioma con fluidez. Ha estudiado el mapa, conoce su geografía, gran parte de nuestra historia y muchos de nuestros recursos y oportunidades. Dijo que cuando aterrizó en Nueva York,
Le pareció ver más oportunidades al recorrer cada manzana de nuestras calles que las que había visto en toda Turquía. Y no podía entender el letargo, la falta de ambición, la indiferencia de nuestros jóvenes ante nuestras maravillosas posibilidades. El hombre eficiente siempre está creciendo, siempre está acumulando conocimientos de todo tipo. No se limita a mirar con los ojos, ve junto a ellos. Mantiene los oídos abiertos y también su mente a todo lo que es nuevo, fresco y útil. La mayoría de la gente no ve las cosas, solo las mira. El poder de la observación aguda es indicativo de una mentalidad superior, ya que es la mente y no el nervio óptico lo que realmente ve. La mayoría de la gente es demasiado perezosa, mentalmente, para ver las cosas con detenimiento. La observación minuciosa es un poderoso proceso mental. La mente está todo el tiempo trabajando sobre el material que el ojo le trae, considerando, formando opiniones, estimando, pensando, equilibrando y calculando. La observación descuidada e indiferente no se esconde del ojo. Si la mente no está concentrada, la imagen no es nítida y no se transporta con la fuerza y la nitidez suficiente al cerebro para permitirle llegar a la verdad y sacar conclusiones precisas. La facultad de observar es particularmente susceptible a la cultura y es capaz de convertirse en un poderoso poder. Pocas personas se dan cuenta del tremendo éxito y felicidad que se pueden alcanzar a través del ojo. El telégrafo, la máquina de coser, el teléfono, el telescopio, los milagros de la electricidad. De hecho, todos los grandes inventos del pasado o del presente, todos los triunfos de la maquinaria moderna que ahorra trabajo, todos los descubrimientos de la ciencia y el arte se deben al poder entrenado de ver las cosas. Todo el secreto de una mente rica es el estado de alerta, la atención aguda y reflexiva. La indiferencia, la apatía y la pereza son fatales para lograr una observación eficaz. No demora mucho desarrollar un hábito de atención que capte los detalles más importantes de las cosas. Es un ejercicio estupendo para los niños enviarlos a la calle o a cualquier otro lugar, solo con el propósito de averiguar cuántas cosas pueden ver en un tiempo determinado y con qué detenimiento pueden observarlas. El mero esfuerzo de intentar ver cuánto pueden recordar es un ejercicio espléndido. Los niños suelen aficionarse por este ejercicio, que adquiere un valor inestimable en sus vidas. En igualdad de condiciones, el observador perspicaz es el que sale ganando. Entra a un negocio con la mirada de un águila. No se le escapa nada. Pregúntate por qué el propietario, a sus 50 o 60 años, lleva un negocio que un muchacho de 18 o 20 debería saber manejar mejor. La razón es porque estudia a sus empleados, analiza la situación. Tal vez descubra que nunca reconoció el valor de los buenos modales en los empleados. Pensó que un muchacho, si era honesto, sería un buen vendedor, pero tal vez, por sus modales rudos y groseros, está echando por la puerta a los clientes que el propietario está tratando de atraer por medio de anuncios. Antes de que entres en su tienda, verás en sus vitrinas que no tiene visión comercial, que no detecta las necesidades de los posibles compradores. Si mantienes los ojos abiertos, en poco tiempo podrás averiguar por qué este hombre no tiene más éxito. Puede ver que un poco más de conocimiento de la naturaleza humana habría revolucionado todo su negocio, multiplicando por 10 los ingresos en unos pocos años. Verás que este hombre no ha estudiado a los hombres, no los conoce. Vayas donde vayas, estudia la situación. Piensa por qué a ese hombre no le va mejor, por qué permanece en la mediocridad toda su vida. Si está teniendo un éxito notable, intenta averiguar por qué. Mantén los ojos y los oídos abiertos. Deduce de lo que ves y oyes, rastrea las dificultades.
Busca pruebas de éxito o fracaso por todas partes. Será uno de los mayores factores de tu propio éxito. Autoayuda. Aprendí que ningún hombre en la ancha tierra de Dios está dispuesto o es capaz de ayudar a otro hombre. Pestalozzi. Lo que soy lo he hecho yo mismo. Humphrey Davy. Asegúrate, hijo mío, y recuerda que los mejores hombres siempre se hacen a sí mismos. Patrick Henry. Siervos hereditarios. ¿No saben que los que quieren ser libres deben dar el golpe? Byron. Quien espera que le marquen su tarea morirá, y dejará su encargo sin cumplir. Lowell. El coronel Crockett se hace sitio a sí mismo, exclamó un congresista de los bosques en respuesta a la exclamación del ujier de la Casa Blanca cuando dijo: «Hagan sitio al coronel Crockett». Este hombre extraordinario no temía oponerse al jefe de una gran nación. Prefería tener razón a ser presidente. Aunque rudo, inculto y grosero, Crockett era un hombre de gran valor y determinación. La pobreza es incómoda. ¿Cómo puede atestiguar?, dijo James A. Garfield. Pero 9 de cada 10 veces, lo mejor que le puede pasar a un joven es ser arrojado por la borda y verse obligado a hundirse o nadar. En toda mi vida, nunca he sabido de un hombre que se ahogara y valiera la pena salvarlo. Garfield era el miembro más joven de la Cámara de Representantes cuando entró, y solo llevaba 60 días en su escaño cuando se reconoció su capacidad y le concedieron su puesto. Dio un paso al frente con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. Tuvo éxito porque todo el mundo estaba de acuerdo en que no podía habérsele mantenido en segundo plano, y porque una vez en el frente desempeñó su papel con una intrepidez y una soltura dominante que no eran sino las evidencias de las inmensas reservas de energía de las que podía disponer. Ocupa el lugar y la actitud que te corresponden, dice Emerson, y todos los hombres estarán de acuerdo. El mundo debe ser justo. Deja a cada hombre determinar su propio valor. Una persona bajo la firme convicción de que puede disponer de recuerdos, prácticamente ya los tiene, dice Livio. Richard Arkwright, el 13º niño, en el cuchitril, sin educación, sin oportunidades, dio al mundo su modelo de hilandería y puso en la mano derecha de Inglaterra un cetro como nunca empuñó la reina. Solario, un calderero gitano, se enamoró profundamente de la hija del pintor Cole, Antonio del Fiore. Pero le dijeron que solo un pintor tan bueno como el padre debía casarse con la doncella. «Me darán 10 años para aprender a pintar y así tener derecho a la mano de su hija». Cole Antonio, pensando que nunca más sería molestado por el gitano, le dio su consentimiento. Cuando los 10 años estaban a punto de terminar, la hermana del rey mostró a Cole Antonio una virgen con el niño, que el pintor alabó con sus muchos elogios. Su sorpresa fue al saber que Solario era el artista. Su gran determinación le valió la novia. Luis Felipe dijo que era el único soberano en Europa apto para gobernar, pues podía ennegrecer sus propias botas. Cuando le pidieron que renombrara el escudo de armas de su familia, un presidente de los Estados Unidos de origen humilde respondió: «Un par de mangas de camisa». No son los hombres que han heredado más, a menos que sean la nobleza del alma y propósito, los que se han elevado más alto, sino más bien los hombres sin comienzo, los que han ganado fortunas y han hecho de las circunstancias adversas un impulso para escalar la empinada montaña donde,
El orgulloso templo de la fama brilla a lo lejos. Para tales hombres, toda meta posible es accesible, y la ambición honesta no tiene límites que el genio o el talento puedan alcanzar, que no haya sentido la huella de sus pies. Puedes dejar tus millones a tu hijo, pero ¿le has dado realmente algo? No puedes transferir el beneficio personal adquirido a través del aprendizaje y la disciplina, como la experiencia, el poder, la sensación de logro, la alegría, el orgullo, el carácter forjado a través de hábitos entrenados de precisión, método, prontitud, paciencia, rapidez, honestidad y cortesía. No puedes transferir la habilidad, la sagacidad, la prudencia, la previsión, que yacen ocultas en tu riqueza. Significó mucho para ti, pero no significa nada para tu heredero. Al ascender a tu fortuna, desarrollaste el músculo, la resistencia y la fuerza que te permitieron mantener tu elevada posición y conservar tus millones. Tuviste el poder que solo se adquiere a través de la experiencia, y que es ese poder el que te permite mantenerte firme en tu posición elevada. Tu fortuna fue para ti alegría, conocimiento, disciplina y carácter. Para él será una tentación, una ansiedad, que probablemente lo hará sentir pequeño o inferior. Para ti fueron alas, para él será un peso muerto. Para ti fue educación y expansión de tus más altas facultades. Para él puede significar inanición, letargo, debilidad, ignorancia. Le has quitado la necesidad, el estímulo que ha impulsado al hombre a casi todos los grandes logros de la historia del mundo. Pensaste que era una bondad privarte para que tu hijo pudiera empezar donde tú lo dejaste. Pensaste evitarle el trabajo duro, las privaciones, la falta de oportunidades, la escasa educación que recibiste, pero le has puesto una muleta en lugar de un bastón. Le has quitado el incentivo al autodesarrollo, a la autoelevación, a la autodisciplina y a la autoayuda, sin los cuales no es posible ningún éxito real, ninguna felicidad real, ningún gran carácter. Su entusiasmo se evapora, su energía se disipa. Su ambición, al no ser incentivada a la autoelevación, se extinguirá poco a poco. Si haces todo por tu hijo y luchas sus batallas por él, tendrás a un debilucho a los 21 años. Mi vida es un naufragio, dijo el moribundo Cyrus W. Field. Mi fortuna se ha acabado. Mi hogar se ha deshonrado. Oh, fui tan cruel con Edward cuando creía que lo estaba haciendo. Si hubiera tenido la firmeza suficiente para obligar a mis hijos a ganarse la vida, entonces habrían conocido el significado del dinero. Su mesa estaba cubierta de medallas y certificados de honor de distintas naciones, que reconocían su gran trabajo en unir dos continentes en el pensamiento, debido a la fama que había ganado y que nunca podría perder. Sin embargo, el dolor sacudía las arenas de la vida cuando solo pensaba en el hijo que había traído la desgracia a un hombre antes inmaculado. Las heridas eran más afiladas que las del diente de una serpiente. Durante la crisis financiera de 1857, Maria Mitchell, que se encontraba de visita en Inglaterra, preguntó a una señora inglesa qué ocurría con las hijas cuando no se les dejaba ninguna propiedad. «Viven de sus hermanos», fue la respuesta. «Pero, ¿qué es de las hijas americanas?», preguntó la señora inglesa. «Cuando no les queda dinero». «Se lo ganan», fue la respuesta de la señora Mitchell. Los hombres que han estado protegidos toda su vida rara vez son útiles en una situación de crisis. Cuando llega la desgracia, buscan a su alrededor a alguien en quien apoyarse. Si no encuentran apoyo, se hunden. Una vez abajo,
están tan indefensos como tortugas volcadas u hombres sin armadura. Muchos chicos de la frontera han triunfado más allá de sus expectativas, simplemente porque todos sus soportes se les vinieron abajo antes de tiempo y se vieron obligados a valerse por sí mismos. Los mejores amigos de un hombre son sus 10 dedos, decía Robert Collier, que trajo a su mujer a América en la clase de turista. No existe una fábrica de hombres que reciba niños y los convierta en hombres. Lo que tú llamas ninguna oportunidad puede ser tu única oportunidad. No esperes a que te den tu lugar, dátelo tú mismo. No esperes a que alguien te levante, hazlo tú mismo. Henry Ward Beecher no esperó a ser llamado por una iglesia con un salario. Aceptó el primer pastorado que le ofrecieron, en un pequeño pueblo cerca de Cincinnati. Se convirtió literalmente en la luz de la iglesia, pues se encargaba de encender las luces, los fuegos, barrer las habitaciones y tocar la campana. Su salario era solo de unos $200 al año, pero él sabía que una buena iglesia y un gran salario no pueden hacer a un gran hombre. Lo que él quería era trabajo y oportunidades. Sentía que, si había algo en él, el trabajo lo sacaría a la luz. Cuando Beethoven examinaba la obra de Moscheles, encontró escrito al final: terminado con la ayuda de Dios. Escribió debajo: hombre, ayúdate a ti mismo. Un joven observaba desganado a unos pescadores en un puente. Era pobre y se encontraba triste. Al final, acercándose a una cesta llena de pescado, suspiró: si ahora tuviera esto, sería feliz. Podría venderlos y comprar comida y alojamiento. Te daré otros tanto e igual de buenos, dijo el dueño, que por casualidad oyó sus palabras, si me haces un pequeño favor. ¿Y cuál es?, preguntó el joven. Solo atender esta línea hasta que vuelva. Tengo que hacer un pequeño recado. La propuesta fue aceptada con buen gusto. El viejo tardó tanto que el joven empezó a impacientarse. Mientras tanto, los peces mordían el anzuelo con avidez y él dejaba atrás su tristeza pescándolos con emoción. Cuando el dueño regresó, había muchos pescados. Entonces le dijo al joven: cumplo mi promesa de enseñarte a no desperdiciar tu tiempo en deseos innecesarios, sino que debes poner esfuerzo en ti mismo, tal como lo hiciste al pescar esos peces. Una tormenta sorprendió a un grupo de turistas en un lago de Escocia y amenazó con hundir la embarcación. Cuando parecía que la crisis había llegado realmente, el hombre más grande y fuerte del grupo, con un miedo intenso, dijo: recemos. No, hombre, gritó el viejo barquero. Deja que rece el pequeño. Tú toma un remo. Las fortunas más grandes jamás acumuladas o poseídas en la tierra fueron y son el fruto de esfuerzos que no tenían capital para comenzar, excepto energía, intelecto y voluntad. Desde Creso hasta Rockefeller, la historia es la misma, no solo en la adquisición de la riqueza, sino también de la fama. Aquellos hombres que han ganado más, han confiado más en sí mismos. Los habitantes varones del municipio de Lorferdom, en el condado de Haworth, dice un folleto impreso, se encontraron trabajando con grandes inconvenientes por la falta de una carretera que sea fácil de transitar entre Poverty e Independence. Por lo tanto, solicitaron que impusiera un impuesto sobre la propiedad en todo el condado con el fin de trazar una carretera pavimentada, ancha y nivelada, que bajara por toda la colina hasta Independence. Cada uno es autor de su propia fortuna, dice Sallust. El hombre no es solo el arquitecto de su propio destino, sino que él mismo debe poner los ladrillos.
Bayard Taylor, a los 23 años, escribió: «Me convertiré en el escultor de la estatua de mi propia mente». Su biografía muestra cuántas veces tuvo en sus manos el cincel y el martillo para dar forma a su ideal. El trabajo es la única moneda de curso legal en el mundo para el verdadero éxito. Los dioses venden todo por eso, nada sin él. Nunca encontrarás el éxito rebajado. La puerta del templo del éxito nunca está abierta. Cada vez que alguien entra, hace su propia puerta, que se cierra detrás de él a todos los demás. Las circunstancias rara vez han favorecido a los grandes hombres, y más bien han triunfado por medio del camino de la dificultad y de los obstáculos. Un comienzo y un origen humilde no son impedimento para una gran carrera. Los hijos del granjero ocupan hoy muchos de los puestos más importantes en las legislaturas, en los negocios, en la abogacía, en los púlpitos, en el Congreso. Chicos de origen humilde han hecho muchos de los más importantes descubrimientos. Son presidentes de nuestros bancos, de nuestros colegios, de nuestras universidades. Nuestros chicos y chicas pobres han escrito muchos de nuestros mejores libros y han ocupado los puestos más altos como profesores y periodistas. Pregunten a cualquier hombre exitoso de nuestras grandes ciudades dónde nació, y les dirá que fue en una granja o en un pequeño pueblo rural. Casi todos los capitalistas de la ciudad provienen del campo. Isaac Risch, el fundador de la Universidad de Boston, partió de Cape Cod hacia Boston para abrirse camino con un capital de solo $4. Al igual que Horace Greeley, no encontró un lugar para un muchacho con esas condiciones. Pero, ¿qué importaba? Él mismo se hizo lugar. Encontró una tabla y la convirtió en un puesto de ostras en la esquina de la calle. Pidió prestada una carretilla y recorrió 5 kilómetros hasta un criadero de ostras. Compró 3 fanegas de ostras y las llevó a su puesto. Pronto sus pequeños ahorros ascendieron a $130 y con ello pudo comprar un caballo y un carro. La autoayuda ha logrado casi todas las grandes cosas del mundo. ¿Cuántos jóvenes vacilan, desfallecen y abandonan sus metas porque no tienen capital para empezar y esperan a que la buena suerte les dé un empujón? Pero el éxito es hijo del trabajo duro y la perseverancia. No se puede engañar ni sobornar. Debes pagar el precio y será tuyo. ¿Dónde hay hoy un muchacho que tenga menos posibilidades de ascender en el mundo que Elihu Burritt, aprendiz de un herrero, en cuyo taller tenía que trabajar en la fragua durante todo el día y a menudo a la luz de las velas? Sin embargo, se las arregló, estudiando con un libro mientras comía, llevándolo en el bolsillo para poder aprovechar cualquier momento libre, y estudiando por la noche y durante las vacaciones para adquirir una excelente educación, aprovechando el tiempo que la mayoría de los muchachos desperdician. Mientras el niño rico y el holgazán bostezaban, se estiraban y recién despertaban, el joven Burritt ya había aprovechado ese tiempo para seguir estudiando y así mejorar. A los 30 años dominaba todas las lenguas importantes de Europa y estaba estudiando las de Asia. ¿Qué posibilidades de destacar tenía un muchacho así? Es probable que ningún joven con oportunidades limitadas escuche este audiolibro. Sin embargo, su sed de conocimientos y su afán de superación vencerán todos los obstáculos que se le presentarán en su camino. Si los jóvenes de América, que luchan contra las crueles circunstancias para ser alguien en el mundo, pudieran entender que el 90% de lo que se llama genio es simplemente el resultado de la perseverancia y la determinación.
En la mayoría de los casos, un trabajo duro es la esclavitud a una sola idea, la cual ha dado a muchos mediocres la reputación de ser genios. Es interesante observar que los hombres que más hablan de genio son aquellos a los que menos les gusta trabajar. Cuanto más perezoso sea el hombre, más habla o se queja de los que sobresalen. Los mayores genios han sido muy trabajadores. Sheridan era considerado uno de ellos, pero se descubrió que lo brillante y fuera de lugar, con lo que solía deslumbrar a la Cámara de los Comunes, era elaborado, pulido y repasado. Lo tenía anotado en su libro listo para cualquier emergencia. El genio ha sido definido como la capacidad ilimitada para esforzarse. Si los hombres exitosos pudieran revelar a la juventud luchadora de hoy en día cuánta de su reputación se debe al esfuerzo y al trabajo duro, qué inspiración y motivación darían. Cuántas veces he deseado que la juventud desanimada y luchadora pudiera conocer los dolores de corazón, de cabeza, de nervios, las pruebas difíciles, la desmotivación, los temores y la desesperación involucrados en obras que han ganado la admiración del mundo, pero que han puesto a prueba las máximas facultades de sus autores. Leer un poema o un libro puede ser divertido y entretenido, pero el esfuerzo y trabajo duro que se requieren para escribirlo puede ser sorprendente y abrumador. A menudo se requieren días, meses o incluso años para completar una obra literaria. Las obras más grandes de la literatura han sido trabajadas línea por línea, párrafo por párrafo, y a menudo reescritas una docena de veces. Es increíble el trabajo que los literatos han dedicado a sus obras y que se han mantenido en el tiempo. Lucrecio trabajó casi toda su vida en un poema. Absorbió por completo su vida. A pesar de que Bryan escribiera Tanaptosis 100 veces, no estaba satisfecho con él. John Foster a veces se entretenía una semana con una sola frase. Cortaba, partía, podaba, arrancaba de raíz o aplicaba cualquier otra acción necesaria hasta que obtenía su consentimiento para existir. Una vez le preguntaron a Chalmers qué hacía Foster en Londres. Trabajando duro, respondió, a razón de una línea por semana. Incluso Lord Bacon, uno de los mayores genios que jamás hayan existido, al morir dejó una gran cantidad de manuscritos llenos de pensamientos repentinos al alcance de todos. Hume trabajaba 13 horas al día en su Historia de Inglaterra. Lord Eldon asombró al mundo con su gran erudición jurídica, pero cuando era un estudiante demasiado pobre para comprar libros, en realidad había tomado prestadas y copiado muchas páginas de grandes libros de derecho. Matthew Hale estudió derecho durante años, 16 horas al día. Hablando de Fox, alguien declaró que escribía gota a gota. Rousseau dice del trabajo que implicaba su estilo suave y vivaz. Mis manuscritos manchados, rayados y apenas legibles atestiguan el trabajo que me costaron. No hay uno solo de ellos que no me haya visto obligado a transcribir 4 o 5 veces antes de pasar a la imprenta. En algunos periodos, les he dado vueltas en la cabeza durante 5 o 6 noches, antes de que estuvieran en condiciones de ser llevados al papel. Beethoven probablemente superó a todos los demás músicos en su minuciosa fidelidad y persistente aplicación. No hay un compás en su música que no haya sido escrito y reescrito al menos una docena de veces. Su máxima favorita era: aún no se han erigido las barreras que puedan decir a los talentos perseverantes, hasta aquí, nada más. Gibbon escribió su autobiografía 9 veces y estaba en su estudio todas las mañanas, verano e invierno a las 6 en punto. Y sin embargo, los jóvenes que malgastan sus tardes se maravillan del genio que produjo, la decadencia
y caída del Imperio Romano, en el que Gibbon trabajó 20 años. Incluso Platón, uno de los más grandes escritores que jamás haya existido, escribió la primera frase de su República de 9 maneras diferentes antes de quedar satisfecho con ella. Burke escribió la conclusión de su discurso en el juicio de Hastings 16 veces, y Butler su famosa Analogía 20 veces. Virgil tardó 7 años en escribir sus Geórgicas y 12 en escribir la Eneida. Estaba tan disgustado con esta última que intentó levantarse de su lecho de muerte para arrojarla a las llamas. Hind era muy pobre. Su padre era cochero y él, solitario y sin amigos, se casó con una sirvienta. Fue enviado lejos de casa para ser de recadero de un profesor de música. Absorbió mucha información, pero tuvo una dura vida de persecuciones hasta que se hizo barbero en Viena. Allí ennegreció botas para un hombre influyente, que se hizo amigo suyo. En 1798, el oratorio de este pobre muchacho, La Creación, llegó al mundo de la música como la salida de un nuevo sol que nunca se ocultaba. Fue cortejado por príncipes y cenó con reyes y reinas. Se hizo famoso. Se acabaron las barberías y la pobreza. Pero de sus 800 composiciones, La Creación las eclipsó a todas. Se sabe que murió mientras los cañones de Napoleón bombardeaban Viena. Algunos de los disparos cayeron en su jardín. Cuando un hombre como Lord Cavendish, sin brazos ni piernas, consigue entrar en el Parlamento, cuando un hombre como Francis Joseph Campbell, ciego, se convierte en un distinguido matemático, músico y gran filántropo, obtenemos un indicio de lo que significa sacar el máximo partido posible de nosotros mismos y de nuestras oportunidades. Tal vez 99 de cada 100 personas, en circunstancias tan desafortunadas, se contentarían con seguir siendo objetos indefensos de la caridad de por vida. Si tu vocación es adquirir poder económico en lugar de poder intelectual, adquirir poder empresarial en lugar de poder profesional, duplica sea cual sea tu talento igualmente. Un aprendiz de guantero de Glasgow, Escocia, que era tan pobre que ni siquiera podía permitirse una vela y que estudiaba a la luz de los postes de las calles, y cuando las tiendas estaban cerradas se subía a la farola, sujetando su libro con una mano y sujetándose con la otra. Este pobre muchacho, con menos posibilidades que un muchacho promedio de América, se convirtió en el erudito más eminente de Escocia. Franklin Parkman, quien era medio ciego, se convirtió en uno de los más grandes historiadores de América a pesar de todo, porque él se hizo a sí mismo. El valor personal se lo da uno. Franklin no era más que un pobre muchacho de imprenta, cuyo mayor lujo en un tiempo fue solo un panecillo de un penique que compró en las calles de Filadelfia. Michael Faraday era un niño pobre, hijo de un herrero, que a los 13 años era aprendiz de un encuadernador de Londres. Michael sentó la base de su futura grandeza, familiarizándose con el contenido de los libros que encuadernaba. Se quedaba por la noche, después de que los demás se hubieran ido, para leer y estudiar los preciosos volúmenes. Lord Tenterden se enorgullecía de señalar a su hijo la tienda donde se había afeitado por un penique. Un médico francés se burló una vez de Fléchier, obispo de Nismes, que había sido vendedor de cebo en su juventud, por la mezquindad de su origen, a lo que él respondió: «Si usted hubiera nacido en las mismas condiciones que yo, no habría sido más que un fabricante de velas». Edwin Chadwick, en su informe al Parlamento británico, afirmaba que los niños, trabajando media jornada, es decir, estudiando 3 horas al día y trabajando el resto del tiempo al aire libre, hacían realmente los mayores progresos intelectuales durante el año.
Los hombres de negocios han logrado a menudo maravillas durante las vidas más ocupadas con solo por dedicar 1, 2, 3 o 4 horas diarias al estudio o a otros trabajos literarios. James Watt solo recibió los conocimientos básicos en la escuela, ya que su asistencia era irregular debido a su delicada salud. Sin embargo, compensó con creces todas sus deficiencias gracias a la diligencia con la que persiguió sus estudios en casa. Alejandro V era un mendigo. Nació de barro y murió de mármol. William Herschel, colocado a los 14 años como músico en la banda de la Guardia Hanoveriana, dedicó todo su tiempo libre a los estudios filosóficos. Adquirió un gran bagaje de conocimientos generales, y en astronomía, ciencia en la que fue totalmente autodidacta, sus descubrimientos le dan derecho a figurar entre los más grandes astrónomos de todos los tiempos. George Washington era hijo de una viuda, nacido bajo el techo de un granjero de Westmoreland. Casi desde la infancia su suerte había sido la de un huérfano. Ninguna academia le había dado la bienvenida a su sombra. Ninguna universidad le había coronado con sus honores. Leer, escribir, cifrar. Estos habían sido sus grados de conocimiento. Shakespeare no aprendió más que a leer y escribir en la escuela, pero siendo autodidacta, se convirtió en el gran maestro entre los literatos. Burns también disfrutó de pocas ventajas educativas, y su juventud transcurrió en una pobreza miserable. James Ferguson, hijo de un campesino pobre, aprendió a leer escuchando lo que recitaba uno de sus hermanos mayores. Siendo apenas un niño, descubrió varios principios mecánicos, hizo modelos de molinos y ruecas y, mediante cuentas ensartadas en cuerdas, elaboró un excelente mapa del cielo. Ferguson hizo cosas extraordinarias con una simple navaja. ¿Cuántos grandes hombres han ascendido a la cima del conocimiento por caminos poco frecuentados? Gifford resolvió sus intrincados problemas con un punzón de zapatero en un trozo de cuero. Rittenhouse calculó eclipses por primera vez en el mango de su arado. Colón, aunque llevaba una vida de marinero, consiguió convertirse en el geógrafo y astrónomo más consumado de su época. Cuando Pedro el Grande, un muchacho de 17 años, se convirtió en el gobernante absoluto de Rusia, sus súbditos eran unos salvajes, y en él mismo, incluso las pasiones e inclinaciones a la barbarie, eran tan fuertes que se exhibieron con frecuencia durante toda su carrera. Sin embargo, decidió transformarse a sí mismo y a los rusos en personas civilizadas. Instituyó reformas con gran energía, y a los 26 años, visitó a otros países de Europa con el propósito de conocer sus artes e instituciones. En Zaandam, Holanda, quedó tan impresionado por las vistas del gran astillero de las Indias Orientales que se hizo aprendiz de un constructor naval y ayudó a construir el San Pedro, el cual no tardó en comprar. Continuando sus viajes, después de haber aprendido su oficio, trabajó en Inglaterra, en fábricas de papel, aserraderos, cordelerías, relojerías y otras manufacturas, recibiendo el trato de un obrero común. Cuando viajaba, su hábito constante era obtener de antemano toda la información que podía con respecto a cada lugar que iba a visitar, y exigía: «Déjenme ver todo». Cuando emprendía sus investigaciones, llevaba sus tablillas en la mano, y todo lo que consideraba digno de recuerdo lo anotaba cuidadosamente. A menudo abandonaba su carruaje si veía a la gente del campo trabajando al borde del camino, y no solo entablaba conversación con ellos sobre asuntos agrícolas, sino que también los acompañaba a sus casas, examinaba sus muebles y tomaba dibujos de sus herramientas de labranza.
Así obtuvo muchos conocimientos acertados y a detalle, que difícilmente habría adquirido por otros medios, y que más tarde utilizó de forma admirable en la mejora de su propio país. Algunos antiguos decían: «Conócete a ti mismo». El siglo XX dice: «Ayúdate a ti mismo». La autocultura da un segundo nacimiento al alma. Una educación liberal es una verdadera regeneración. Cuando un hombre recibe una educación liberal, por lo general, seguirá siendo un hombre. No se encogerá hasta convertirse en un maniquí, ni menguará hasta convertirse en un bruto. Sin embargo, si no ha sido educado adecuadamente, si solo ha sido atiborrado de información en la universidad, si solo tiene una memoria para recordar lo suficiente para aprobar un examen, continuará encogiéndose por debajo de sus verdaderas capacidades, porque perderá tanto su confianza como su autoestima. La educación o la cultura son de gran ventaja en la lucha por la existencia. El microscopio no crea nada nuevo, pero revela maravillas. Educar el ojo aumenta su capacidad hasta que ve belleza donde antes solo veía fealdad. Revela un mundo que nunca antes habíamos imaginado e incluso encuentra la belleza en las cosas más comunes. Asimismo, el ojo de un Agassiz podría ver mundos que el ojo inculto nunca soñó. La mano culta puede hacer 1000 cosas que la mano inculta no puede. Se vuelve grácil, fuerte, hábil. De hecho, casi parece pensar, por tan animada que está de adquirir más conocimientos. La voluntad culta puede sostener a un hombre con un esfuerzo sobrehumano. El tacto culto casi puede hacer milagros. El gusto culto puede lograr maravillas. ¡Qué contraste entre la razón culta, lógica, profunda y magistral de un Gladstone y la de un carretero que nunca ha desarrollado o educado su razón, más allá de lo necesario para permitirle mezclar mortero y transportar ladrillos! Cuidado con esa educación excesiva que puede llevar a una falta de energía moral. Un profesor de una de nuestras universidades ha observado que la mente puede estar tan bien desarrollada y equilibrada por la educación que no tiene la capacidad de actuar con fuerza en ninguna área. Por otro lado, aquellos que no han sido educados de esta manera, su sentido de deficiencia y las esquinas afiladas de su conocimiento los lleva a esforzarse para llenar los abismos, convirtiéndolos en hombres mejor educados que aquellos que solo tienen el conocimiento suficiente para evitar la conciencia de su ignorancia. Aunque todas las habilidades mentales deben ser cultivadas, es deseable tener al menos 2 o 3 rasgos rudos de gran fuerza. Los jóvenes son demasiado propensos a olvidar el verdadero objetivo de la vida, que es actuar y hacer, no solo leer y meditar sobre lo que otros han hecho. Repito que mi objetivo no es darle conocimientos, sino enseñarle a adquirirlos cuando los necesite, dijo Rousseau. Todo aprendizaje es autodidáctico. Del trabajo de la propia mente del alumno depende su progreso en el conocimiento. La gran tarea del maestro es enseñar al alumno a enseñarse a sí mismo. Pensar, no crecer, hace la hombría. Dice Isaac Taylor: acostúmbrate, entonces, a pensar. Proponte comprender todo lo que veas o leas. Unir el pensamiento a la lectura es una de las primeras máximas y una de las operaciones más fáciles. Cuán pocos son aquellos que piensan con justicia, y cuán numerosos son los que creen pensar, pero en realidad no lo hacen. La continuación a este audiolibro es Desarrollo Personal. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias
y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.